Continuando con otro tema, el funcionamiento del sindicato. Toda persona moral necesita órganos sociales para funcionar. El sindicato ha copiado la organización de las sociedades comerciales. En ese sentido, su actividad la realiza gracias a una asamblea general, a un consejo directivo y a unos comisarios, igual como pasa con las compañías, las sociedades comerciales. Asamblea General. La Asamblea General es el órgano deliberativo del sindicato, que en la práctica suele conocerse con el nombre de Congreso. Todos los miembros del sindicato, sin distinción, integran la Asamblea General y en esta cada miembro tiene un voto. Sin embargo, previendo el caso del sindicato con numerosos afiliados, el Código de Trabajo permite que la Asamblea General pueda integrarse con delegados, es decir, miembros del sindicato elegidos por grupo compuesto de igual número de miembros o de un número proporcional de afiliados del sindicato. Cada grupo escogerá un delegado o los delegados que correspondan a su proporción. Esto es muy fácil, es decir, el sindicato puede tener, la Asamblea General está representado todos los miembros. Ahora, tú puedes, si el sindicato es pequeño, todos los miembros están invitados a la Asamblea General. Si el sindicato es muy grande, se pueden establecer representación. Y esta representación se realiza, por ejemplo, por cada 20 personas, miembros del sindicato, eligen a un miembro. O que, bueno, vamos a dividirlo por zonas. Si en la capital hay el 30% de los miembros del sindicato, aquí hay el 30% de los miembros de la asamblea que vamos a convocar. En Santiago hay un 15, un 15. En Higüey hay un 20, un 20. Entonces, todo esa representación, según los estatutos, y así lo permite el Código de Trabajo, puede ser proporcional, si el sindicato es muy grande, o que todos los miembros sean parte de esa Asamblea General. Los estatutos fijarán el número y la fecha de la Asamblea Ordinaria, pero en todo caso, ella se constituye y puede deliberar válidamente con la mitad más uno de los miembros del sindicato o de los delegados. Las resoluciones de la Asamblea General deben adoptarse con la mayoría señalada por los estatutos. A la Asamblea General le corresponderá aprobar y modificar los estatutos, elegir los miembros del Consejo Directivo y los comisarios y establecer la política general del sindicato. Normalmente, como en toda compañía, en los estatutos del sindicato se pone, hay una asamblea ordinaria, que son las asambleas que van a conocer las cuestiones ordinarias, elegir la directiva, aprobar los estados y ver las cuestiones ordinarias. Y hay asamblea extraordinaria, que es la de modificación del estatuto, y ahí se requiere un número de votos mayor y todas esas cosas. Todo de acuerdo a lo que establezcan los estatutos. Consejo directivo. El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo del sindicato, llamado en la práctica Comité Nacional. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General en un número no inferior a 3 para un periodo que no puede exceder de 2 años. Pero la duración del mandato puede extenderse más allá de su término hasta que los nuevos incumbentes tomen posesión. La reelección está permitida. Ustedes pueden ver aquí que el Consejo Directivo, el Código de Trabajo señala que no puede exceder de 2 años. En la práctica, hay muchos sindicatos que no realizan esa actividad y, por tanto, como el Código permite que mientras no haya una nueva asamblea, los anteriores se queden, hay sindicatos que no han realizado esa asamblea y siguen los miembros por años dirigiendo esto sin realizar una asamblea. El Consejo Directivo es el órgano de representación del sindicato, aunque puede delegar esta representación en cualquiera de sus miembros. Corresponde al Consejo Directivo convocar a la Asamblea General, realizar los pronunciamientos públicos, organizar la lucha. Cuando hablan de organizar la lucha, es toda esta, el rol que ellos cumplen de tener una serie de actividades reivindicativas. Ustedes lo van a leer el libro Albuquerque, que más adelante les voy a señalar las páginas, que son las actividades reivindicativas que hacen todos los sindicatos, y eso ustedes lo van a leer ahí del libro.
y la negociación colectiva. Los actos realizados por el consejo directivo, por sus miembros, comprometen la responsabilidad de sus integrantes, de acuerdo con las reglas del mandato, lo que significa que son responsables en la medida que excedan los límites de su gestión. El artículo 1989 del Código Civil. Sin embargo, en los casos de resolución conjunta, los que hayan salvado su voto, haciéndolo contar en el acta, no son responsables. Lo sabemos, es decir, en una dirección colegiada, si una persona salva su voto, ya no es responsable de las consecuencias que tiene esa resolución. En caso de responsabilidad personal, por extralimitarse a las facultades ordinarias de su puesto. Por último, tenemos los comisarios. Los comisarios tienen como función fiscalizar los fondos del sindicato. Son elegidos por la Asamblea General entre los miembros del sindicato y su número es fijado por los estatutos. Para facilitar su labor, el Código de Trabajo le da potestad de tomar comunicación de los libros del sindicato y de examinar las operaciones realizadas por el Consejo Directivo cada vez que lo crea prudente. Por otra parte, el Consejo Directivo debe comunicar cada 3 meses un estado financiero y anualmente el inventario de los bienes al comisario. En la Asamblea General, los comisarios presentarán un informe sobre el manejo de las cuentas que ha hecho el Consejo Directivo. Si no hay este informe, la Asamblea es nula. Esto es muy importante porque los comisarios, y al igual que pasa con la nueva también ley de sociedades comerciales republicanas, los comisarios tienen una responsabilidad. Y es muy importante que los comisarios puedan chequear todas las cuentas. Federaciones y confederaciones. El Código de Trabajo permite a los sindicatos unirse y agruparse en federaciones. Igualmente, permite que las federaciones se agrupen entre sí y se formen confederaciones. Por tanto, hay 3 niveles sindicales: sindicatos, federaciones y confederaciones. Federaciones. Las federaciones son asociaciones de sindicatos que pueden presentarse de 2 modos diferentes. Horizontales, si reúnen sindicatos de empresa o de oficio de un determinado ámbito geográfico. Puede ser, por ejemplo, Federación de Trabajadores Sindicalizados de la provincia Monseñor Noel. Entonces agrupa a todos los trabajadores, empleadores, sindicatos que estén en la provincia de Monseñor Noel. O verticales, que agrupan a sindicatos sobre la base de su actividad. Por ejemplo, puede haber federaciones de industria o federaciones de oficio. La Federación de Industria reúne a trabajadores que laboran en una misma rama industrial. Por ejemplo, federaciones de trabajadores de zona franca o federación de trabajadores hoteleros. Pero también hay federaciones de oficio que agrupan a sindicatos de profesiones. Y esto es federación de carpinteros, federaciones de albañiles. ¿Ok? Entonces, las federaciones son agrupaciones de sindicatos que pueden ser horizontales y verticales y pueden ser de industria y de oficio. ¿Ok? Por su parte, las confederaciones son agrupaciones de federaciones llamadas en la práctica centrales o uniones. Las centrales sindicales, las famosas centrales sindicales que uno conoce, que siempre están en los medios, son los dirigentes altos de los sindicatos, que son los que están dirigiendo estas confederaciones, que en la práctica se llaman centrales o uniones, central sindical. En la práctica en República Dominicana le llamamos central sindical, no más que son confederaciones. Para formar una federación solo se requiere 4 sindicatos y para formar una confederación se requiere 2 federaciones. La formación de la federación o la confederación implica la celebración de asambleas generales que deben ser realizadas por cada miembro adherente.
Para el caso de la confederación, la decisión debe tomarse con el 2/3 partes de sus miembros de cada federación reunido en asamblea. Todas las disposiciones del sindicato se aplican a las federaciones y a las confederaciones. Me explico. Para hacer una federación, que sabemos que es un grupo de sindicatos, cada sindicato a lo interno debe realizar una asamblea y aprobar, y cada sindicato debe aprobar que quiere pertenecer a esa federación. Una vez constituida esa federación, puede ser que esa federación se junte con otras federaciones y ambas decidan tener una confederación o una central. Para esto, cada federación debe hacer una asamblea y en cada federación las 2/3 partes de sus miembros deben estar de acuerdo en pertenecer y hacer una confederación. Entonces, el funcionamiento de la confederación y la federación son iguales a la del sindicato. Habrá una asamblea general de todos los miembros, habrá un consejo directivo y habrá unos comisarios. Y se van a elegir la directiva al igual que se eligen la directiva de los sindicatos. Acción sindical. Esto es lo que yo les señalaba, que es lo que hablamos de la lucha sindical y el plan reivindicativo, que yo quiero que ustedes lo estudien del libro del profesor Albuquerque en la página 550 o 559. Ustedes lo lean y todo esto ahí pueden conocer un poco en qué consiste esta acción sindical, cómo ellos realizan su lucha. Fuero sindical. El fuero sindical es la garantía de estabilidad laboral en favor de determinados trabajadores con la finalidad de asegurarle el ejercicio normal de sus actividades sindicales. El Código de Trabajo de 1992, por primera vez desde el punto de vista legislativo, reconoció el fuero sindical. Es decir, que por primera vez fue en el 92 que se estableció por ley este fuero sindical. Anterior al 92, muchos convenios colectivos establecían este fuero, pero por acuerdo entre empleadores y sindicatos. Pero ya en la legislación de trabajo dominicana se establece este fuero. ¿Qué es el fuero? Es la estabilidad que tienen los dirigentes sindicales de que el empleador no pueda tomar represalias para sacarlo de la empresa por ellos ser dirigentes sindicales, por ellos promover la libertad sindical, por ellos promover los derechos de los trabajadores. En ese sentido, el fuero tiene las siguientes personas, protegidas por el fuero sindical. Artículo 390. Vamos a buscar el artículo 390. Voy a buscar el artículo 390 del Código de Trabajo. Vamos a buscar el artículo 390 del Código de Trabajo. Déjeme buscarlo por aquí para poderlo compartir con ustedes. Artículo, vamos a buscarlo aquí. 390. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver, vamos a compartirlo en pantalla. Código de Trabajo. Ok. El artículo 390 del Código de Trabajo establece cuáles son los miembros del fuero sindical. Primero, los trabajadores miembros de un sindicato de formación hasta un número de 20. Nosotros dijimos que para formar un sindicato se requiere hasta 20 trabajadores, mínimo 20 trabajadores. Si no hay 20 trabajadores, no se puede formar un sindicato. Entonces, el fuero sindical protege a esos 20 trabajadores que están formando un sindicato. Segundo lugar, los trabajadores miembros del consejo directivo de un sindicato, hasta un número de 5,
si la empresa emplea no más de 200 trabajadores, hasta un número de 8 si la empresa emplea más de 200 trabajadores, pero menos de 400, y hasta un número de 10 si la empresa emplea más de 400 trabajadores. Por tanto, a los directivos del sindicato, dependiendo qué tan grande el sindicato, más gente tiene protegida por el fuero. Si tiene de 200 o menos, 5 personas. Si tiene 200 y menos de 400, 8 personas. Si tiene más de 400, 10 personas están protegidas por el fuero sindical. Es importante esto que usted lo sepa porque mientras más grande sea la empresa, más protección hay. Entonces, a la pregunta, ¿el fuero sindical varía de acuerdo al tamaño de la empresa? La respuesta es sí, porque si la empresa es pequeña, va a tener menos trabajadores. Si la empresa tiene 50 trabajadores, solamente 5 personas van a poder ser protegidas por el fuero sindical. Si tiene más de 400, 10 personas. En tercer lugar, los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva hasta el número de 3. Es decir, cuando un sindicato pone a 3 personas a negociar el convenio, a 3 personas están protegidas por el fuero. Y por último, están los suplentes en las circunstancias previstas en este título. ¿Qué significa los suplentes? Los suplentes directivos, cuando un directivo termina sus funciones, el suplente ocupa, por ejemplo, si eres destituido, lo que sea, pierde automáticamente el fuero y el suplente ocupa su puesto. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ok. Esto es en cuanto a la cantidad de personas protegidas por el fuero sindical. Vamos a seguir. El artículo 86 del reglamento del código lo que señala es que el fuero sindical de los dirigentes que van a formar el sindicato, el fuero sindical de los dirigentes que van a formar el sindicato, va a proteger a los primeros 20 de la lista que estén ahí. Y esto lo vamos a ver también un poco ahora más adelante, cuando veamos el tiempo del fuero. Tiempo del fuero. El fuero no se otorga indefinidamente, por lo que tiene su inicio y su fin. Inicio del fuero. El fuero sindical comienza a partir de que el sindicato o sus promotores notifican por escrito al empleador o al departamento de trabajo la constitución del sindicato. Es decir, cuando está formando un sindicato, se le notifica al empleador que tales personas quieren formar un sindicato, ya con la notificación al empleador o al Ministerio de Trabajo, o al Ministerio de Trabajo, pues se notifica al empleado, al Ministerio de Trabajo y ya está protegido por el fuero. Al Ministerio de Trabajo o al empleador, si se notifica, ya se inicia el fuero sindical, hasta un número de 20. Si el listado tiene más de 20, el reglamento del código dice que se protegen los primeros 20 en el listado. Tanto, los después del 21 no están en el fuero sindical. A las demás personas, es decir, a los dirigentes sindicales y a los que representan al sindicato en la negociación, el fuero le comienza cuando obtienen su posición, es decir, cuando son elegidos para el puesto que ocupan. Terminación del fuero. Los miembros de un sindicato de formación, el fuero termina a los 3 meses después del registro. Es decir, si se registra, a los 3 meses después del registro, hasta los 3 meses tienen fuero sindical las 20 personas. En caso de negación o de no solicitud de registro en 30 días, el fuero cesa automáticamente a los 30 días de haber notificado la constitución del sindicato. A los directivos y negociadores el fuero termina a los 8 meses después de terminar sus funciones. A los directivos y a los negociadores se le termina a los 8 meses después de terminar sus funciones. Ahora bien, si el empleado, el trabajador
lo sacan del sindicato por una falta, el sindicato lo saca y ya no es directivo y pierde el fuero automáticamente porque el suplente ocupa su posición mientras acabe la terminación del fuero. Protección del fuero. ¿En qué consiste la protección del fuero? El fuero básicamente es una protección para que el empleador no pueda terminar la relación de trabajo de los dirigentes sindicales y así evitar que el empleador pueda violentar la libertad sindical de esos dirigentes y pueda evitar que el sindicato pueda desarrollarse libremente y que las personas puedan desarrollar su actividad sindical libre. En ese sentido, el fuero sindical prohíbe el desahucio, y aquí les voy a avanzar lo que vamos a ver en Derecho del Trabajo 2. Gracias a Dios vamos a ver el Derecho del Trabajo 2 de forma presencial. El desahucio es la terminación del contrato que puede hacer tanto el trabajador como el empleador sin alegar causa. En el caso que estamos viendo aquí es el empleador. Es decir, un empleador puede sacar a una persona en cualquier momento, pero tiene que pagarle prestaciones laborales. Entonces, durante el fuero sindical, es decir, mientras el trabajador tenga el fuero sindical, el empleador no lo puede sacar de la empresa, no lo puede liquidar. Si lo hace, ese desahucio es nulo y se va a reintegrar al trabajador y hay que pagarle todos los salarios que dejó de devengar durante el tiempo que duró desahuciado teniendo el fuero sindical. Por tanto, es nulo el desahucio de un trabajador durante el fuero sindical. Y la segunda protección es el despido, es contra el despido. El despido es la terminación del contrato que realiza el empleador por una falta cometida por el empleador, por el trabajador. Es decir, si un trabajador comete una falta, puede ser despedido. Un trabajador cualquiera comete una falta, el empleador viene y lo despide. Para despedirlo, tiene que verificar que esa falta cometida por el trabajador esté contenida en el Código de Trabajo. Esto lo vamos a ver en Derecho del Trabajo 2. Hay una serie de faltas que están contenidas en ese código que establece las faltas que pueden ser objeto de despido. En caso del fuero sindical, no se prohíbe el despido. Es decir, si un dirigente sindical comete una falta, puede ser despedido. Pero para despedir a un dirigente sindical, hay que pedir una autorización previa a la Corte de Trabajo. La Corte de Trabajo en Cámara de Consejo va a autorizar o no el despido de ese trabajador. Este procedimiento se realiza para evitar que sea despedido un dirigente sindical por represalia a su actividad gremial. Por tanto, no es que está prohibido el despido de un trabajador, sino que hay un procedimiento previo que hay que agotar. Si no se agota ese procedimiento previo, entonces el empleador deberá abonar, además, en caso de que se declare injustificado o lo que sea, deberá pagar también 5 meses de salario al trabajador. Levantamiento del fuero sindical. El Código de Trabajo, en el artículo 394, señala una serie de causas por las cuales un dirigente sindical se le puede levantar el fuero. Estas causas establecidas en el artículo 394 del Código son excesos que el dirigente sindical puede cometer en sus funciones. Vamos a verlo para que ustedes lo vean rápidamente. Y ustedes van a ver que son verdaderamente grandes excesos. Por ejemplo, 394. El fuero sindical cesa para el trabajador que lo disfruta si ejecuta, dirige o participa en las acciones siguientes. Por la comisión de actos de coacción o de violencia física o moral sobre las personas o de fuerza física sobre las cosas o cualquier otro acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar la huelga a su carácter pacífico. Por coartar
directa o indirectamente a la libertad de trabajo. Tercero, por atentar contra los bienes y toda la empresa. Cuarto, por incitar o participar en actos de destrucción de materiales, instrumentos, productos de trabajo, etc. Quinto, por incitar, dirigir, participar, reducción intencional del rendimiento, entorpecer ilegalmente las actividades. Sexto, por retención indebida de personas o de bienes. Séptimo, por licitación a destruir y interrumpir instalaciones públicas o privadas. Como ustedes pueden ver, octavo, comisión de un crimen, delito sancionado por la ley. Todo esto son excesos verdaderos que puede cometer un dirigente sindical. Y por tanto, el Código de Trabajo señala que se va a poder levantar el fuero sindical. El Código no dice la forma de levantar el fuero sindical. El profesor Alburquerque señala que esto debe hacerse mediante una solicitud previa a la Corte de Trabajo. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque un trabajador, dirigente sindical, que crea un fuego, que crea un daño interno, la empresa tiene que dejarlo ahí trabajando mientras te pide la autorización a levantar el fuego. Yo pienso que no, que es una cosa muy grave y que el empleador puede automáticamente considerar levantado el fuero y despedir al trabajador. Entonces, si el empleador no está de acuerdo con que ese despido es válido, simplemente va a demandar que el fuero no fue bien levantado porque no estaba esa causa y que el despido sea. Si los tribunales consideran que no estaba la causa, simplemente van a declarar que no está levantado el fuero y va a ordenar el reintegro de los trabajadores, como si fuera un despido incorrecto sin cumplir con las normas. Y entonces, en ese caso, yo estaría de acuerdo que se pueda reintegrar el trabajador protegido por el fuero sindical. Okay. Por último, vamos a ver la disolución del sindicato. La disolución del sindicato. El sindicato se crea, pero a la vez, como toda persona física o jurídica, tiene un inicio y tiene un final. En República Dominicana hay tres tipos de disolución del sindicato: disolución legal, disolución voluntaria y disolución judicial. La disolución legal está contenida en el artículo 379 del Código de Trabajo, el artículo 379 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente. Artículo 379 del Código de Trabajo señala lo siguiente: el sindicato de empresas se disuelve de pleno derecho por el cierre definitivo de la empresa a que corresponde. Por tanto, si hay un sindicato de empresas y la empresa de forma definitiva cierra por mandato de la ley, también el sindicato se disuelve. Esto es lo que pasó con muchas empresas, por ejemplo, famosa empresa de la mina de yeso de Barahona, no me acuerdo ahora el nombre, que desapareció la empresa y desapareció el sindicato que había ahí. Igualmente, cuando hay una empresa determinada, si desapareció la empresa, ahí mismo desaparece el sindicato. La segunda terminación es la disolución voluntaria. Esta disolución voluntaria se realiza de dos formas. Ya sea que en los estatutos puede contener este sindicato se va a disolver por tal causa. Si se cumple esa causa contenida en el estatuto y señalada por el estatuto, se disuelve el sindicato. Pero también, además de esta cláusula que puede ser contenida en el estatuto, los miembros del sindicato se pueden reunir y en una asamblea decidir ellos disolver el sindicato. Entonces, en ese caso, ellos se reúnen y disuelven el sindicato de forma voluntaria. Por último, está la disolución judicial, que está contenida, la disolución judicial, que está contenida en el artículo 382 del Código de Trabajo, que señala lo siguiente: el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones puede ser cancelado por sentencia de los tribunales de trabajo cuando
se dediquen a actividades ajenas a sus fines legales o cuando se compruebe fehacientemente que de hecho dejaron de existir. En este caso, le corresponderá a los tribunales laborales, es decir, el juzgado de trabajo y la corte de trabajo. Estos tribunales laborales van a decidir si el sindicato se dedicó a trabajo que no tenga que ver con sus fines, a acciones que no tengan que ver con sus fines políticos, de violencia, y ahí pudiera decidir la disolución del sindicato. O comprobar que el sindicato no debió existir, que no está existiendo ya, y que por tanto al no existir puede demandar la cancelación de registro. Esto lo hizo mucho el Ministerio de Trabajo cuando limpió el registro sindical en la década del 90 y pudo sacar sindicatos que estaban de los años 60 y 70 y 80 que ya no tenían ninguna vigencia y que fueron limpiando el registro sindical. Hasta aquí este tema número 9. Solamente nos falta el próximo y último tema, que es la negociación colectiva. Nos vemos después.